Bienvenidos a un nuevo vídeo de EuDronePort. En él, vamos a hablar de las operaciones de tipo no EASA, incluyendo aquellas en las que únicamente es necesario el registro del operador de vuelo, aquellas en las que además se necesita una autorización, y finalmente las que se realizan por una urgencia. Empecemos. Actualmente, existen múltiples regulaciones a nivel europeo y nacional que rigen las operaciones de los UAS en España. Parte de las disposiciones del Real Decreto 1036/2017, que entraron en conflicto con los reglamentos europeos, dejaron de ser aplicables después del 31 de diciembre de 2020, cuando la mayor parte del reglamento de ejecución de la Unión Europea comenzó a aplicarse. Sin embargo, las áreas no abordadas por el marco europeo, como las operaciones no EASA, aún están sujetas a regulaciones nacionales. Sin embargo, y para facilitar la incorporación de nuevos pilotos, AESA ha modificado los requisitos de formación, adaptándolos a los requisitos de los reglamentos europeos y no a los anticuados del 2017. Esta situación puede dificultar la comprensión de los requisitos de los vuelos y procesos de autorización para los operadores de UAS. Por ello, antes de iniciar cualquier actividad con UAS es fundamental determinar el tipo de operación correspondiente según la normativa que se le aplica. Las operaciones se dividen en dos categorías. Las operaciones EASA son aquellas que siguen las regulaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea EASA. Y las operaciones no EASA, aquellas que involucran actividades como militares, aduanas, policía, búsqueda y salvamento, lucha contra incendios, control fronterizo y vigilancia costera, bajo el control de un Estado miembro en interés público. Este vídeo se centra en las actividades no EASA y las divide en tres categorías. Las operaciones no EASA con exclusiones parciales. Las operaciones no EASA sin exclusiones parciales. Y finalmente las operaciones no EASA de tipo urgente. Para conocer más sobre las operaciones tipo EASA, puedes consultar otros artículos sobre operaciones realizadas en categoría abierta y categoría específica. Las operaciones realizadas para actividades de aduanas, policía de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, CNI, o vigilancia de tráfico por la DGT, se benefician de exclusiones parciales según el artículo 3 del Real Decreto 1036/2017. Este tipo de operaciones no necesitan de comunicación o autorización de AESA. Los organismos públicos responsables de estas operaciones pueden establecer requisitos dentro de sus protocolos operativos, mediante los cuales se garantiza la autorización, la cualificación adecuada de los pilotos y observadores, y la seguridad de las operaciones. Es importante remarcar que si se subcontrata la actividad a terceros, no se aplican las exclusiones y se considera una operación no EASA sin exclusiones parciales. Estas operaciones se rigen por el Real Decreto 1036/2017. En su totalidad y sin excepciones. Dentro de las operaciones no EASA sin exclusiones, podemos diferenciar las operadoras no EASA que por el tipo de operaciones requieren de autorización por parte de AESA. Y aquellas operadoras que realizan operaciones no EASA que únicamente deben realizar la comunicación previa, es decir, el registro. La información contenida en este apartado es de aplicación a aquellas operaciones que por sus características, deben estar autorizadas por AESA. Este tipo de operaciones son las realizadas en espacio aéreo controlado, las que se realizan de noche, las que se efectúan con drones de más de 25 kilogramos, y vuelos en aglomeraciones de edificios, entre otros. En estos casos, el operador debe demostrar que cumple con los requisitos necesarios mediante la realización de manuales que deberá poner a disposición de AESA. Entre estos manuales encontramos el Manual de Operaciones, el Estudio de Seguridad o SORA, y las caracterizaciones técnicas de las aeronaves junto con sus manuales de mantenimiento. Este tipo de operaciones normalmente siguen un escenario estándar ya definido por AESA, por lo que los límites y requisitos ya están determinados por la autoridad. Si ninguno de los escenarios se adapta a las necesidades del operador, entonces se deberá realizar la documentación desde cero y aplicar la metodología SORA para la evaluación de riesgos. Un ejemplo de estos escenarios podría ser el de necesitar volar a más de 120 metros de altura.
La información contenida en este apartado es de aplicación a aquellas operaciones que por sus características no necesitan autorización de AESA, ya que no se desarrollan en escenarios como los comentados en el apartado anterior. En estos casos basta con realizar una comunicación previa o registro, y el operador debe poseer y tener a disposición de la agencia la documentación que demuestre el cumplimiento de todos los requisitos, aunque no debe presentarla si no le es exigida. Esta documentación está formada por los documentos necesarios para vuelos bajo autorización, aunque para este caso son más sencillos, ya que no requieren de procedimientos adaptados a escenarios más complejos, como por ejemplo el vuelo en espacio aéreo controlado. Se debe tener en cuenta que las operaciones que requieren de autorización también deben registrarse en AESA mediante comunicación previa, ya que se trata de un requisito común. Y por último, nos encontramos las operaciones de tipo urgente. Son aquellas que no pueden planificarse con anticipación suficiente para cumplir con los plazos normales de obtención de permisos. Según el artículo 44 del Real Decreto 1036/2017. Son aquellas que surgen debido a situaciones de riesgo grave, catástrofes o calamidades públicas. Además, hay otras situaciones urgentes que no entran en las categorías anteriores pero requieren despliegue inmediato y una respuesta rápida. Para estas situaciones, es necesario establecer una metodología de actuación específica. Tanto los pilotos remotos como los operadores habilitados que colaboren en estas situaciones deben cumplir con los requisitos comunes del Real Decreto 1036/2017. Esto significa que los organismos públicos que lleven a cabo operaciones no EASA o los operadores contratados por ellos deben contar con habilitación de AESA, excepto en los casos específicos de exclusiones contempladas en el artículo 3 del mencionado Real Decreto. Además, los UAS utilizados deben cumplir con los requisitos necesarios en términos de equipos, configuración e identificación para su operación. En situaciones donde estos vuelos deban llevarse a cabo en espacio aéreo controlado, zonas de información de vuelo o dentro de zonas de protección definidas por el Real Decreto 1180/2018, el operador debe coordinarse previamente con el proveedor de servicios de tránsito aéreo correspondiente. Gracias por acompañarme en esta aventura. Para obtener más información sobre el Manual de Operaciones no EASA, haz clic en el enlace en la descripción. Hasta la próxima.